Esa tensión está permanente en cualquier lugar, en nuestra familia, en los grupos, en las instituciones. Pero más que nada, evidentemente, es el campo de la responsabilidad lo que aparece, ¿bien? Lo que nos empieza a designar como algo a responder. Ya no es el progreso solamente por sí solo, no es el conflicto, sino la responsabilidad de asumir algo en la condición social. ¿Bien? Y ahí, en esta metáfora que yo traje, la razón evidentemente era instrumental, la razón era la lógica, ¿bien? Era lo legítimo más allá de la ley, según Kant, pero también esa razón evidentemente liberal hoy en día se configuró como algo a ser mirado que es lo otro. Laclau empieza a mirar y algo interesante que es la razón populista. ¿Bien? ¿Qué pasa con aquello que evidentemente aflora y no tiene una posibilidad de explicación? Sobre este marco de lógica de flujo, construcción de imperio y mucho basamento que leí evidentemente estos últimos días sobre Castro Gómez, sobre su noción de colonialidad, armo un cuadrante para analizar lo que nos está pasando. El cuadrante tiene el concepto de imperio, ¿bien? No como algo acabado, sino como una técnica de ejercicio de poder, como un dominio del gusto, ¿bien? Y como una mecanización específica de la vida. La colonialidad, que se configura específicamente en técnica de ejercicio de poder, transmitido evidentemente en las instituciones, lógicas específicas de saber, que Castro Gómez lo denomina ibris de punto cero, aquello que es inobservado, evidentemente se posiciona como un conocimiento universal. Somos estos tres que los sale a correr y que evidentemente al que toca ya pasa a ser propio. ¿Bien? Un tercer momento de este cuadrante que es el relato de sostenimiento de un sistema. Hay axiomas de este sistema que ya no se cuestionan, son parte de nuestras vidas. Sobre esos hay 4 modalidades de relación. La adhesión, para verlo, está dada por la responsabilidad y la convicción. La resistencia, que es otra forma de relación. La lucha y evidentemente la resignación. El tercer, el último cuadrante, el cuarto, tiene que ver con el hábitus, tiene que ver con el arraigo. Y con estas palabras que les traje con respecto al principio donde yo enunciaba que estoy alojado. Alojarse en la vida es la única manera de provocar diferencia. ¿Bien? Y si lo cuento, yo sé que para los papers no sirve, ¿no? Pero les voy a decir que cuando mi hijo iba a la primaria y me decía que no quería ir a la escuela, yo lo único que le decía es: la ausencia no provoca diferencia. Y él me decía: déjame de hinchar, voy. Y me parece en esto que tiene razón Castro Gómez. La construcción evidentemente de la obtención del poder, la sucesión del poder, hoy en día, tanto como la ciencia, evidentemente han fallado. Unos pocos siguen teniendo mucho y unos muchos siguen teniendo poco. Y eso evidentemente nos interroga, nos pregunta, nos duele. ¿Bien? Y ahí está la estética de la expresión. La estética de la expresión es algo que también trabaja Claudio, tiene que ver con ese orden posible de expresión, pero no como de autorrealización, sino en conjunto con el otro, en esa construcción de una identidad colectiva que puede organizarse. Fui a escuchar a Laclau con otros intelectuales europeos hace muy poquito, que estuvo en la Sindicatura General de Gobierno. Laclau es alguien muy reconocido por toda esa construcción que él tiene de la idea, de la contradicción, de la hegemonía y el antagonismo. Estaba Negri en la mesa, y Negri me pareció un intelectual netamente auténtico. Dijo: por más que nosotros construyamos la noción de imperio, las distintas posiciones en el mundo, por lo que dijo Levinas, que le dijo a Carlos, o por estas posibilidades de que le pasa hoy en día a los que viven en Europa, dijo algo que es fundamental y que hoy en día se silencia y no se dice. La mayoría de los sistemas políticos y sistemas capitalistas conviven con contraorganizaciones que evidentemente en el orden jurídico se denomina asociación ilícita, en otro, para Castel, se denomina mafias, logias o otros sentidos. Empieza a aparecer la necesidad de visualizar aquellos poderes que evidentemente son invisibles al poder del ejercicio de lo público, pero que se aprovechan de él para sus ejercicios privados. Bien. En el relato de este que yo les contaba,
de la forma de vinculación, la subjetivación es lo único que nos puede, no diría salvar, sino conllevar con otro en otra conjugación. Bien, y en eso está la dimensión del imposible. Ayer cuando Mario Casalla me decía ¿qué le queda a la filosofía? Yo dije eso, él dijo todo. Me parece que también hay una lógica del todo que es imposible y que hay que tener en cuenta. Hay un vacío ahí que evidentemente no podemos alcanzar. Vuelvo a las primeras preguntas que empezó Carlos y Yamandú. Yamandú dijo, ¿desde dónde pensar? Carlos dijo, ¿desde dónde hacer? Me parece que es para dónde y con quién compartir nuestro sentir. Porque más allá de que se trate de ocultar, detrás de todo yo estamos nosotros.